La participación ciudadana es la base, el modo y la forma legítima de la democracia. No existe una verdadera democracia sin participación ciudadana. Entendemos la participación ciudadana como un proceso de intervención de la sociedad civil, de forma individual o en grupos organizados, en las decisiones que les puedan afectar a ellos o a su entorno, y corresponde a la movilización de los intereses de la sociedad civil en todas las actividades públicas. La ciudad de Valencia sería otra mucha peor sin el movimiento vecinal. Gracias a su trabajo reivindicativo y propositivo, se ha conseguido que la ciudad sea más habitable, más inclusiva y los barrios tengan muchos de los equipamientos que hoy disfrutamos. Pero no solo nos queda la mirada nostálgica hacia el pasado, sino que tenemos que seguir luchando, mirando el presente y mirando el futuro. El motivo de nuestra supervivencia es nuestra perseverancia. Muchas luchas son permanentes en el tiempo, pero nos hemos ido transformando a la par que también lo ha hecho la ciudad. Las asociaciones vecinales no nos podemos creer que somos el ombligo de los barrios. Sabemos y debemos trabajar conjuntamente con los nuevos colectivos que surgen desde una relación de igualdad. Estos nuevos colectivos, donde la presencia de los jóvenes es más numerosa, nacen y viven a través de problemáticas o demandas concretas, pero no tienen una mirada integral. Son más activistas, pero menos militantes. Pero no necesitamos todo, la fuerza de la juventud y la razón de la experiencia. Hemos de saber encontrar el camino que nos una y nos haga más fuertes, respetando siempre las formas y las ideas de cada asociación o colectivo. Al poder nunca le han gustado las asociaciones vecinales, ni en la dictadura ni en la democracia. Por eso nuestro lema debe ser siempre: nosotros no queremos gobernar, nosotros queremos participar. ¿Qué proponemos? Crear comunidad, ciudadanía y democracia. Crear un marco de referencia donde no se busque solo gestionar políticas de forma más eficaz y efectiva, sino una nueva forma de gestionar lo público, el bien más importante que debe ser el estado de bienestar que estamos perdiendo. ¿Qué es la participación? Un proceso de aprendizaje y desarrollo personal y colectivo. La participación es un derecho, por ello es necesaria regularla, generando mecanismos que hagan posible su ejercicio. No es para la ciudadanía, es con la ciudadanía. Por todo ello es imperiosamente necesario disponer de las mejores herramientas para conseguir la mayor participación ciudadana, por lo que es obvio la necesidad urgente de un nuevo reglamento de participación ciudadana. Nuestra federación ha cumplido sus deberes en este campo. En el año 2021 hizo entrega a la Concejalía de Participación Ciudadana de un borrador para impulsar un diálogo y una negociación que facilitara por fin conseguir una mejor y verdadera participación ciudadana. Las juntas municipales del distrito podrían ser un instrumento útil para crear políticas de proximidad y participación. En la actualidad son totalmente inoperantes. Los plenos de los consejos del distrito deben cambiar su formato actual y servir para que las intervenciones vecinales sean el primer objetivo. Los grupos políticos deben saber escuchar y atender las propuestas y reivindicaciones vecinales y abrir procesos de participación activa para dar soluciones conjuntas a sus demandas. Actualmente los plenos son una muestra de esperpentos continuos, donde cada legislatura los grupos políticos que tienen el poder ningunean al adversario político, da igual el color que sea, mientras las intervenciones vecinales siguen inscritas en la última posible intervención de cada pleno, con lo cual la participación vecinal es totalmente nula. Es preciso cambiar la fase de informar a la ciudadanía para utilizar informarse de la ciudadanía. La democracia no debe consistir solo en votar y elegir representantes. Tenemos derecho a actuar como ciudadanos activos, miembros de la comunidad de la que formamos parte, y promover acciones, propuestas, diálogos, debates, contestaciones a la actividad de los representantes elegidos para poder hacer un correcto seguimiento y control de todas sus actuaciones. La crispación política que venimos sufriendo entre las diversas formaciones afecta a toda la ciudadanía, que son los que tendrían que ser la referencia principal y los objetivos prioritarios, pasando a primer plano la desclasificación del oponente y la instrumentalización de los sentimientos primarios. Los partidos políticos que gobiernan y de igual manera los que también han gobernado
tienen una deuda histórica con todos los barrios de la ciudad y ya sería hora que cambiaran todos ustedes el chip y se preocuparan en verdad de paliar esa deuda. El movimiento vecinal tiene que incorporar nuevas sensibilidades, nuevas perspectivas e innovaciones participativas, estableciendo nuevas alianzas, madurar como un movimiento ciudadano. Este proceso es un nuevo reto para el movimiento vecinal. Saber establecer las mediaciones y las alianzas que permitan construir una nueva identidad, un nuevo sujeto ético, un ciudadano activo con responsabilidad sobre su propio futuro, es decir, sobre el futuro de su ciudad. Los movimientos sociales debemos lograr cambiar las expectativas de los partidos tradicionales. Reivindicamos la calle como espacio nuestro, como espacio público, reconociendo el valor del asociacionismo como parte fundamental de la sociedad, valorando la importancia del movimiento vecinal como una de las redes de solidaridad indispensable. Hace muchos años, y acabo, que alguien introdujo en el debate que el movimiento vecinal ya habíamos cumplido su misión, que estábamos obsoletos y que no pintábamos nada, que las diosas y los dioses del Olimpo iluminen a esos cambios. Los hay de todos los colores, puesto que el movimiento vecinal, mientras haya gobernantes que no hagan bien su trabajo y mientras surjan deficiencias de cualquier tipo en sus barrios, ahí estaremos como una de las mejores escuelas democráticas llevando a cabo nuestro lema histórico, de la protesta a la propuesta. Muchas gracias.